Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu e iniciamos una serie respecto a este tema y iniciamos con un preámbulo, un sermón titulado Sed llenos hace algunos domingos, y hablamos de esa llenura del Espíritu y cómo nosotros somos responsables de ser llenos, siendo un imperativo, un mandato el que seamos llenos del Espíritu Santo. El elemento que hoy estaremos trabajando, según Gálatas capítulo 5, versículo 22, está más que evidente en el título del sermón, el cual es el gozo. Y cuando nosotros hablamos de gozo o mencionamos la palabra gozo, imaginamos una profunda felicidad y brincos y grandes sonrisas y mucha alegría y muchas de estas cosas, o no es así. ¿Qué se imagina usted cuando se habla del gozo? ¿Qué se imagina? ¿Qué le viene a su mente con el gozo? Pero bueno, mis hermanos, como preámbulo en los sermones anteriores, quise hacer un énfasis importante en la participación total y activa de las Escrituras en la modificación de la conducta de la iglesia. Cómo la palabra del Señor modifica nuestras conductas, cómo ella nos perfecciona, cómo nos prepara enteramente para las buenas obras. Esto lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, cuando hablamos de que la palabra nos prepara para toda buena obra enteramente a los hombres de Dios. Vemos en Efesios capítulo 4 también, versículo 12, cómo la obra ministerial, los pastores y maestros, por medio de la predicación de la palabra de Dios, llevan a la iglesia a una perfección, a la perfección de los santos. Vimos también como en el Salmo 138, versículo 2, en todos estos preámbulos de los sermones, cómo el Señor engrandece su nombre y cómo su palabra es engrandecida al mismo nivel que su nombre. Es el poder de su palabra lo que hace, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros sea perfeccionado todos los días a través de ella. Es la palabra del Señor la que nos prepara enteramente, la que nos purifica. Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús orando por los discípulos. Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero en el Salmo 19, si usted quiere vaya conmigo rápidamente para ver este preámbulo y ver la importancia que tienen las Escrituras en la modificación de la vida del creyente, que lo lleva en una perfección progresiva. ¿Me escucho bien? ¿Sí? En una perfección progresiva, en una santificación progresiva. Salmo 19, versículo 7. Muchos conocen ya este texto, es un texto maravilloso. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. ¿Y nosotros cómo somos? Imperfectos. Y ese es uno de los mayores milagros que nosotros vemos en la iglesia del día de hoy, cuando vemos a hombres imperfectos predicando un evangelio que es perfecto. Esto es un milagro, esto es pura gracia, es el poder de Dios. Romanos 1:16, para salvación a todo aquel que cree. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace
sabio al sencillo. El que no es sabio, con la ley de Jehová, lo llega a ser. Y el sabio en este contexto no está hablando de un poder intelectual superior, no, mis amados hermanos, sino del reflejo, del comportamiento que una persona evidencia como muestra de que vive en una profunda devoción al Señor con un temor reverente. Eso es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces no es un tema intelectual, porque intelectuales sobran, mis amados hermanos. Intelectuales en el mundo sobran, muchísimos intelectuales. Y usted se pone a ver un poquito de filosofía y usted ve cómo ellos en sus términos técnicos le dan una vuelta a un término, le dan otra vuelta a otro concepto, pero dice la palabra del Señor que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es suficiente la ley de Jehová. Entonces la sabiduría se evidencia en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones. Cuando la palabra del Señor abunda en nosotros, nuestras decisiones reflejan esto. ¿Por qué doy este preámbulo, mi amado hermano? Porque estamos hablando del fruto del Espíritu, de conductas. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Alegran el corazón. Nuestros pensamientos se alegran. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y no lo busque. En Efesios capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, y el sencillo se convierte en sabio con la ley de Jehová. Porque Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Cuando los ojos de nuestro entendimiento se alumbran por el poder de Dios, mis amados hermanos, nuestra vida refleja el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Y estuvimos hablando de el amor ágape la semana anterior. ¿Recuerdan el amor? Y cómo nosotros salimos exhortados por la palabra, y qué profunda necesidad también hay de que nosotros hagamos una introspección y podamos ver para adentro cómo estamos. Estamos, mis amados hermanos, creciendo en una santificación y creciendo en una perfección. Eso no deja de ser, y cada vez que nos venimos a sentar a escuchar un sermón los domingos, estamos en ese proceso. Eso hace la palabra. Amén. Así que la palabra tiene poder, según Romanos 1:16. En todos aquellos que creen en Jesús hay poder de Dios en ella. Vamos a Gálatas capítulo 5 para ir al texto principal de esta serie, o al texto madre, si así se pudiera decir, de toda la serie. Hasta este momento me siento aquí bien cómodo. Vamos a ver dentro de un ratito, cuando ya la prédica ahí avanza ahí. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Qué tremendo contraste, mis amados hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne:
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias esta preciosa mañana que nos permite, Señor, estar en este lugar con corazones agradecidos delante de ti. Señor, háblanos, haznos crecer, perfecciónanos a través de tu consejo, de tu instrucción. Ayúdanos, Señor, y llévanos, Señor, en este crecimiento a ir alcanzando, Señor. Llévanos en ese camino para ir alcanzando poco a poco la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos, Señor, a recibir tu consejo y a exponerlo esta mañana. Dependemos de ti, Señor. Habla a nuestros corazones. Nos llenamos, Señor, de humildad para recibir tu consejo. Damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como ustedes escucharon o compartimos en los sermones anteriores, el fruto del Espíritu es un producto. ¿Recordamos eso? Es una consecuencia de la obra de Dios. Con lo cual, si no hay una obra de Dios, no puede existir este fruto. No puede existir este producto. Y en medio de esta serie nosotros no podemos perder ese principio. No podemos sacarlo, no podemos dejarlo botado en los sermones anteriores. Algunos otros los dejamos, ya no puedo repasar todo lo que vi en los sermones anteriores, pero este principio no lo podemos olvidar. El fruto del Espíritu es una consecuencia. No es algo que viene primero y después la salvación y la santificación, no. Somos salvos, estamos en santificación y entonces viene el fruto del Espíritu. Y este fruto no puede salir del hombre. El hombre natural no puede actuar conforme a este fruto. Y lo vimos en uno de los mayores ejemplos con el amor. El amor del que hablamos no puede salir de un hombre natural, sino solamente de aquel corazón en el cual fue derramado el Espíritu de Dios y su amor con él. Hoy nosotros rescatamos la esencia del gozo. Y el título del sermón es, otra vez digo, regocijaos. Y los que saben dónde está ese texto pueden ir y vamos todos juntos a Filipenses capítulo 4. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses para rescatar el tema del gozo esta mañana. ¿Qué es el gozo, mis amados hermanos? ¿Qué entendemos nosotros por gozo? El Señor habló mucho a mi corazón acerca del amor ágape de la semana anterior y estoy seguro que hoy lo seguirá haciendo a través de este concepto del gozo. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Algunos dicen, mis amados hermanos, que se escribió en Cesarea, otros dicen que en Éfeso, pero lo cierto respecto a esta carta es que el apóstol Pablo la escribió estando encarcelado. Él estaba encarcelado cuando escribió esta epístola. Ese es el principio que debemos recordar en todo este sermón también, cuando vemos el despliegue que hace el apóstol Pablo con el carácter con el que escribe, estando él en prisión. La posición tradicional indica y se mantiene en que el escrito se desarrolló en el primer encarcelamiento en Roma.
Porque en Filipenses capítulo 4, bueno, o por lo menos esta postura se sostiene en el hecho de que en el versículo 22 del capítulo 4 de Filipenses se envía un saludo de los de la casa de César. Entonces los expertos, los eruditos, los estudiosos llegan a la conclusión de que se escribió en el encarcelamiento, en Roma, en el primero. Entonces data la carta entre el 60 y 62 después de Cristo. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, él visita esta congregación, y esta congregación de los filipenses es el gozo y la jactancia del apóstol Pablo. La iglesia de Filipos era una iglesia ejemplar, era una iglesia de testimonio, era una iglesia que reflejaba el carácter de Cristo en cómo vivía. Esta iglesia en Filipo, en medio de la carta, el apóstol Pablo llama a una unidad a la iglesia y les dice: sean uno, velen por sus hermanos. Filipenses capítulo 2, vean por los intereses de su hermano, ámense, que haya el mismo sentir entre ustedes. Y la carta es llena de amor y súper cálida, a excepción del capítulo 3, cuando habla de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Porque al igual que en Galacia, en Filipo habían hombres que querían introducir la circuncisión para ser justificados como un requisito. Estos judaizantes, estos agitadores andaban por todo lado y perseguían el ministerio del apóstol Pablo, así como los fariseos iban detrás de Jesús y querían entorpecer la obra del apóstol Pablo con tal de no ser perseguidos, como lo vimos en Gálatas. Pero mis amados hermanos, el apóstol Pablo aún así llama a esta iglesia a la unidad. Y en el capítulo 3 vemos esta defensa. Él resalta la conducta de los filipenses en el capítulo 1. Vean en el versículo 9, veamos juntos, ahí donde estamos, en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y todo conocimiento. O sea, ya en ellos abundaba un amor en ciencia, en todo conocimiento, pero él dice que abunde más, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Resaltando lo que Jesús dice, hablando de la vid verdadera, en Juan capítulo 15 versículo 8, cuando dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta iglesia llevaba mucho fruto, esta iglesia era un ejemplo, y el apóstol Pablo les escribe estando en prisión a ellos. Estando en prisión les escribe, lleno de amor, de gozo, de gratitud, porque ellos le ayudaban constantemente a él con las necesidades, con su provisión. Velaban por el apóstol Pablo. De verdad habían tomado los intereses del apóstol Pablo a pecho y lo habían bendecido. Y esto lo vamos a ver ahora en rescate de este tema. Filipenses capítulo 4 en el versículo 1, mis amados hermanos. Ahora sí, pasamos unas paginitas. Y el título dice: regocijados en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo tenemos que estar regocijados? Siempre. Ay, hermano, estamos regocijados siempre nosotros. ¿O cómo identificamos ese gozo? Cuando hablamos de gozo nos imaginamos esa sonrisa, sí, ¿verdad? Y no siempre tenemos una sonrisa. Versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice el apóstol Pablo, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas eran dos mujeres que tenían un conflicto y tenían que arreglar este conflicto. En otro sermón estuvimos trabajando este texto. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Algunos hacen referencia que le habla a Epafrodito.
el cual fue enviado también a Filipos a ayudar, a colaborar. En el versículo 4, el apóstol Pablo inicia una descripción importante. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos. Cuando hablamos de gozo en este concepto de Gálatas 5:22 del fruto con respecto al griego, dice que es un estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. El conocer y servir a Dios da un estado de bienestar, de deleite, de satisfacción que no es natural que el hombre tenga. No es natural. Esto es algo que da el Espíritu de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Se traduce como gozar, como gozoso, o también se utilizan verbos como el de regocijar, regocijaos. Gócense, dice el apóstol Pablo, y gócense siempre. Y otra vez digo gócense. Pero la Biblia marca un contraste, y aquí es donde vamos a ir tocando poco a poco tierra. La Biblia habla de un contraste entre el gozo y el placer. Hay un contraste. La palabra griega para placer es el término a partir del cual obtenemos la palabra hedonismo. El hedonismo era una filosofía que buscaba o busca el placer egoísta. Un placer egoísta. No hay dolor, no hay sufrimiento, nada más buscamos el placer. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 4 habla de este tipo de filosofía cuando dice que hay amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Hay un contraste que la Biblia marca en esto. ¿Por qué la Biblia marca un contraste entre el gozo y el placer? Porque si hay algo que le gusta al hombre, es el placer. El hombre busca el placer constantemente. Ahora, definamos la palabra placer. Dice que el placer se refiere a la experiencia que algo, cosa, acción, sentimiento hace sentir bien. Yo me siento bien. Implica el disfrute de algo. Contrasta con el dolor o el sufrimiento, que son formas de sentirse mal. Ahora, este es el placer, la búsqueda de ese sentirse bien, de esa satisfacción. Yo necesito sentirme bien. Ese es el placer y no tiene nada que ver con el gozo. No tiene nada que ver, hay un contraste marcado en las Escrituras respecto a esto. La fuente del gozo no tiene nada que ver con las emociones naturales del hombre. No tiene nada que ver con esos factores que experimentamos, que son pasajeros, donde nos sentimos bien, sentimos felicidad momentánea, eso pasó, sonrisas, abrazos, el momento se acabó, listo, eso fue una felicidad en un momento específico, siendo también la felicidad un concepto subjetivo, porque vamos a ver, lo que a algunos hermanos los hace felices, a otros no los hace felices. Mientras a mí me hace feliz comerme unos rollos de sushi, qué tremendo. Otros dicen, no puedo comer eso. La felicidad es un concepto subjetivo. Y hay muchísimos filósofos que hablan de esto y tienen razón en este aspecto. Lo que hace feliz a un hombre no hace feliz a otro. La felicidad es pasajera, es parte de las emociones que nosotros tenemos. Y es natural y es normal que nosotros experimentemos felicidad en ciertos momentos. Pero esto no es gozo.
No es gozo esto. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Vamos bien? El gozo tampoco tiene nada que ver con el neurotransmisor bioquímico llamado dopamina, que actúa en ciertas glándulas y produce felicidad. No, eso no es el gozo. Estamos hablando de la misma producción natural de felicidad. Ese no es el gozo, esos son aspectos naturales de nuestra fisionomía, si así se puede decir. Son aspectos naturales de nuestro cuerpo. Y la dopamina genera todas estas cosas, pero lo que produce la dopamina no es gozo. Lo que produce en estos momentos de felicidad no es gozo. Estos son cosas naturales y normales que experimentamos como hombres. Y el hombre hoy día, para huir del dolor, para huir del sufrimiento, para huir del estrés del trabajo, para huir del estrés del estudio, para huir inclusive tristemente hasta del estrés de la familia, hay una constante búsqueda de esta felicidad. Hay una constante búsqueda de este sentirse bien, lo cual se traduce en el placer. Yo necesito sentirme bien. Entonces, egoístamente nosotros reflejamos cierto nivel de hedonismo que nos lleva a buscar nuestra satisfacción propia y egoísta. Estoy muy cansado, necesito un relax mental. He trabajado muchísimo, necesito descansar mi mente, y por lo general descansar mi mente es ir a la playa o viajar en avión, y descansar la mente tiende a salir un poco caro. Este relax tiende a ser un poco costoso. Pero el hombre busca el sentirse bien, y cuando logra satisfacer su necesidad emocional, algunos dicen: ay, cómo me bendijo Dios. Y tal vez lo que se está experimentando es una segregación profunda de dopamina que le llevó a usted naturalmente a sentir una felicidad que se acabó rapidito, que le duró una semana, 15 días, un mes. Y eso es felicidad que se experimenta. Y la felicidad por la que muchos luchan hoy se disfraza de avaricia, de codicia, de amor al dinero. Muchos inclusive vienen y se sientan en la congregación buscando este sentirse bien. Yo vine aquí para sentirme bien. Y entonces venimos a la congregación, nos sentimos bien y qué lindo la alabanza y el grupo de varones y las mujeres que me gustó. Pero llegó el día en que hubo un problema. Llegó el día en que el pastor iba con la cabeza así de cosas y no lo vio y no lo saludó, y listo, y se acabó toda la felicidad, se acabó toda la alegría que tenía, porque una hermana que es vecina no le saludó. Ay, se acabó toda la alegría. Y entonces, no sé si recuerdan en la parábola del sembrador, los que estaban en Pedregales, que se emocionan, y todo muy bonito, pero se van después. Experimentan un sentirse bien. Eso es sentirse bien. Venir acá y sentirse bien. Está bien, nos sentimos bien, experimentamos felicidad con nuestros hermanos, pero eso no es gozo. Nada de lo que he mencionado es gozo. Son puras experiencias que me llevan a mí a estar feliz. Que ya que pagué mi casa, terminé de pagar, Señor, gracias, mi casa. Eso es una felicidad. Eso genera felicidad. Y no le estoy diciendo que la felicidad está mal. Lo que estoy diciendo es que tal vez usted, en vez de experimentar gozo, está experimentando etapas o intervalos de felicidad momentánea que se acaban, pero todavía no conoce el gozo. Porque para conocer el gozo, hay un dicho que dicen, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Y hermano, para poder experimentar el gozo, hay que bailar con ella. El mundo corre todos los días
póngame atención a esto. El mundo corre aceleradamente para buscar esta felicidad, para sentirse bien. Y todos recuerdan, o los que la vieron, la película En Búsqueda de la Felicidad de Will Smith, donde, ¿verdad?, es muy triste y algunos lloramos viendo la película, y el niño ahí en la parada del tren y todas esas cosas tan dolorosas. Pero al final la felicidad de ese hombre radicaba en su pasión por el dinero. Entonces, ¿cuál es el motor que me lleva a mí a tratar de buscar sentirme bien? Y entonces tenemos que analizar esto. Toda esta búsqueda es por emociones pasajeras y egoístas. Por eso los matrimonios se fracturan hoy. Porque se casan, yo me caso para yo sentirme bien. Hermano, vea, si usted es joven y no se ha casado y se va a casar, le voy a adelantar un poquitito de la charla prematrimonial. Si usted se va casando pensando en que se trata de sentirse bien, usted se equivocó. Porque el objetivo del matrimonio no es velar porque usted se sienta bien, es velar porque su pareja se sienta bien. Las fracturas en los matrimonios, en la intimidad, se dan porque no velan entre ellos mismos por el interés de su pareja antes que el suyo. Llegan a la intimidad buscando su satisfacción y no la de su pareja. Estas son fracturas que se dan muy comunes en los matrimonios. Pero el mundo busca deleite y bienestar. Esto es lo que el mundo busca. Y está ligada toda esta búsqueda subjetiva a preguntas como: ¿qué metas has logrado? Hablaba con un compañero que no veía hace años del colegio, ¿verdad? Ellos en una condición económica muy acomodados, y me decía: es que nuestro temor es que la gente nos vea y vea que hemos fracasado. Entonces yo le dije: ¿usted quiere decir que su éxito radica en el dinero que usted tiene? Eso es lo que le dice a usted que usted es exitoso. ¿Qué metas ha logrado la persona? ¿Qué posesiones materiales tiene? Pongan atención. ¿Por cuántas personas son admirados, aplaudidos o aceptados? Así busca la felicidad hoy la sociedad, así la busca. ¿Qué también se ve físicamente? Porque si se ve en el espejo y se ve que ahí con unas lonjas o con una papada ahí medio fuera de lugar, desacomodada, entonces ya entro en crisis, ya no me veo bien. Y entonces buscamos esa satisfacción por medio de cómo nosotros nos vemos. ¿Cuánto dinero tengo en mi cuenta? ¿Cuántos viajes pude realizar al año? Así se mide hoy la felicidad en la sociedad. Y al no tener todas estas cosas, muchos experimentan desánimo. Las personas se enfrentan a la depresión, a la tristeza, a la angustia por no tener estas cosas. Y muchos tan siquiera no aman el dinero. Y usted dirá: no, pastor, yo no soy de los que ama el dinero, pero tal vez ama el placer. Y entonces cuando le llega la plata, la gastó en el placer que ama. No ama el dinero con el que gasta, pero ama el placer que disfruta. Y a veces decimos: no, yo no amo el dinero, pero ama el placer. El placer en el cual está invirtiendo todo su dinero. Yo me gané mi dinero, yo hago con él lo que yo quiero. Bueno, otro día hablamos de mayordomía y esas cosas. Pero como hijos de Dios sabemos que eso no está bien. Muchos aman las cosas materiales. Muchos no aman ni lo material ni el dinero, pero aman ser admirados. Aman ser aplaudidos y exigen, reclaman ser aplaudidos. Apláudanme. Yo hice. De usted no ve, yo me mato en esta casa todo el tiempo haciendo y usted no me dice nada. Yo hago y hago y usted ni las gracias. Recuerde, hermano, que usted se casó para servir a su esposa. Usted no se casó para que le aplaudan por lo que hace. Usted se casó para servir. Esposos y esposas. Pero muchos aman ser aplaudidos, reconocidos, exaltados y admirados.
Muchos aman este poder también. Y algunos dicen, es que si yo tuviera esto, es que si yo fuera flaca, es que si yo fuera así, si yo fuera más alto, si yo lograra esta meta, entonces todo sería perfecto. Si yo encontrara ese hombre en mi vida, si yo encontrara esa mujer en mi vida, todo sería tan perfecto. Hermanos, así de cortos de vista somos. Hermano, joven, no piense usted que cuando encuentre a la mujer que Dios le va a enviar, todo va a ser perfecto. ¿Para qué se engaña? Igual las mujeres con los hombres, ¿para qué se engañan? Y algunos dicen, si yo tuviera la casa que yo tanto tengo aquí en mis pensamientos. Mentira, porque si usted tuviera esa casa, desearía otra cosa más después, y la satisfacción nunca llegaría. Siempre el hombre va a querer más y más y más. El hombre es insaciable. Y todas estas cosas llevan al hombre a destruirse. El hombre no logra satisfacer sus deseos, y la palabra, si quiere lo anota, en Eclesiastés capítulo 2 versículos del 1 al 11, enseña la palabra que la búsqueda del placer autoindulgente no produce felicidad ni satisfacción. Entonces las personas corren de aquí para allá buscando sentirse bien. Pero el gozo que Dios da está por encima de todo lo que acabo de mencionar. El gozo que Dios da está por encima de lo material, está por encima de mis necesidades, está por encima de mis circunstancias, está por encima de mis aflicciones. El gozo que Dios da no es normal, no es natural. Todo lo que mencioné y esa búsqueda, y todo el mundo corre y se acelera buscando el placer y sentirse bien, es lo que el hombre hace. El hombre en el mundo hace. Pero el cristiano, como cantábamos ahora, su gracia es suficiente. Nosotros lo cantamos, pero tal vez a veces no lo entendemos. La gracia es suficiente. El gozo no siempre se evidencia con una sonrisa en mi cara. No, hermanos. No siempre el gozo va a mostrar mi dentadura feliz. No. El gozo es el estado de satisfacción plena por las verdades de Dios plasmadas en mi corazón. Cristo y su gracia son suficientes para que este gozo fluya en mí sin importar la circunstancia. No importa cómo yo esté, el gozo que es fruto del Espíritu se va a evidenciar en el tanto el Espíritu opera en nosotros. El gozo está en proporción directa al andar de los creyentes con el Señor. El gozo está por encima, y el gozo se manifiesta, al igual que el amor ágape, como consecuencia de ser llenos del Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu para experimentar de parte de Dios este gozo que no es natural y que no es normal. Y cuando hablamos del fruto de la llenura del Espíritu, vimos Efesios capítulo 5 versículo 18, cuando dice: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor. Luego vemos en Colosenses 3 que también habla de que la palabra que abunda en nosotros produce en nosotros cantos de gracia en nuestros corazones, lo cual refleja que aquel que está lleno del Espíritu, no importa la situación que tenga ni qué tan difícil se ponga, que falte o que no falte, levantará sus manos al cielo, y aunque tenga lágrimas en sus ojos, dirá: tu gracia es suficiente, Cristo es suficiente. Esta sensación de satisfacción y necesidad por la cual nosotros como hombres corremos no es más que un contraste que evidencia que no es suficiente Cristo. Se necesitan cosas materiales para llenar los vacíos que tienen, entre comillas. Hermano, pero ¿por qué usted no es feliz? Porque no tengo, porque no he logrado,
porque esto, porque lo otro, y entonces condicionan su sentir bien. Y usted los ve con caras largas, tristes, achicopalados, porque Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. Por eso las quejas, por eso tristes, por eso quejándose. No me sale, no puedo, no alcanzo, no logro, no tengo, no viajo, no puedo pasear, porque Cristo no es suficiente. Entonces tenemos a una iglesia carnal. Por eso el contraste en Gálatas 5, esta es la carne y este es el espíritu. Y cada vez que veamos un elemento del fruto, este contraste no puede faltar tampoco. Porque la carne se manifiesta de una forma y el espíritu se manifiesta de otra. Entonces, en Filipenses 4, vaya conmigo en el versículo 4, después de que el apóstol Pablo dice: regocijados en el Señor siempre, y otra vez digo regocijados. Vemos cómo el ser llenos nos lleva a alabar al Señor sin importar la circunstancia, como el apóstol Pablo y Silas en Hechos capítulo 16 versículo 25, o en esta película Torturado por amar a Cristo, donde Richard Gumbran y los pastores que están encerrados en una celda utilizan sus cadenas como instrumentos musicales para entonar himnos. Utilizan sus cadenas. ¿Quién va a celebrar estar en una prisión? Dígame, ¿qué hombre va a celebrar estar en una prisión con hambre? Leía el testimonio de un pastor en el programa Uno con Ellos. Dice que estaba en prisión y pues no le llovió el maná en medio del hambre, pero entraban ranas a su celda. Y así como entraban las ranas, así se las tenía que comer. Y yo creo, hermano, que uno con hambre, uno se come las ranas. Bueno, yo me las como. Hay que estar con hambre, hermanos. Y aunque vemos esto de una forma jocosa, estos hombres en prisión, perseguidos, la iglesia perseguida, vive con gozo. Ellos tienen una satisfacción plena, aunque materialmente y humanamente no tienen nada. ¿Usted ve esto normal? Si la iglesia perseguida de hoy experimenta el gozo, ¿cómo es que una iglesia de Occidente como la nuestra no puede experimentarlo teniendo las mejores condiciones materiales? No hay una satisfacción. Y entonces el apóstol Pablo dice, versículo 5: vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Y entonces en la Nueva Biblia de las Américas dice: la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces leemos corridito: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo regocijaos, sea conocida vuestra bondad delante de los hombres, porque Cristo viene. Sea conocida, o sea, manifiesten con sus obras que viven con gozo, que viven llenos de deleite en Cristo Jesús. Demuéstrenlo con sus actos. Y la gentileza acá es y se define como un contentamiento con generosidad hacia los demás. Cuando nosotros experimentamos la satisfacción en Cristo, de pronto nos empiezan a sobrar cosas. Cuando experimentamos satisfacción en Cristo, cosas que tenían el primer lugar ya no lo tienen, ya no son necesarias para mí. Y entonces la generosidad se convierte en un factor característico de la iglesia. Pero en el tanto Cristo no es suficiente. Yo sigo teniendo mis ídolos y nadie me los toca, porque para mí ellos son los que me definen. Estos ídolos me definen a mí, y si yo pierdo estos ídolos, ya yo no valgo un 5. Si yo pierdo todo el dinero de mi cuenta, ya yo no valgo nada. Se acabó. Muchos se quitan la vida, se tiran de un puente. Si se me fue el carro que yo tenía, el único, entonces se acabó. Ya no hay nada por qué luchar.
todo lo perdí. No pude terminar mis estudios. Porque muchos hoy ven el estudio como una corona a la cual le rinden una idolatría profunda. Y en el versículo 6 continúa: por nada estéis afanosos. Entonces, regocíjense, muestren con sus actos y no se afanen, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Uno de los enemigos del gozo es el afán, porque el afán evidencia que estamos insatisfechos con lo que tenemos y tenemos que trabajar duro para satisfacer nuestros deseos. El afán evidencia que el gozo de Cristo no es suficiente. Yo tengo que hacer algo para poder tener satisfacción. No basta con lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Brincamos al versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice el apóstol Pablo. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El motivo por el que Pablo se goza no radica en que le están dando, radica en la actitud de la iglesia. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. El apóstol evidencia el gozo de Dios en él y está aprendido en cuanto a estar satisfecho, tenga o no tenga. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunos decimos, todo es todo. Pero no, en este contexto no, todo no es todo. En la escasez y en la abundancia, está diciendo el apóstol Pablo. Porque yo no puedo salir de aquí y literalmente volar a mi casa porque todo lo puedo en Cristo, rayando un poquito en lo irracional. El apóstol Pablo, cuando dice todo, se refiere a estar gozoso, habiendo aprendido a ser agradecido, teniendo o no teniendo, en prisión o en libertad, en dolor o en el placer de la libertad de la prisión. El gozo es la fortaleza del apóstol Pablo, y él ha aprendido a ser gozoso, a estar gozoso, a tener satisfacción plena, a sentirse bien, sea cual sea su circunstancia. El que un hombre esté en prisión y cante alabanzas a Dios no es normal. Y veamos el caso, trabajando en esto de puertas abiertas, un caso que me pasó a Anita. El pastor no lo dejaban orar ni alabar a Dios. Y entonces él les pide para servir a los demás. Así es, si mal no recuerdo. Le dice, déjenme ir a limpiar donde hacen sus necesidades los demás, y yo voy y yo les limpio. Entonces todos dijeron, este es un bruto. Que va a ir a limpiar el excremento de todos. Entonces los guardias, para seguirse burlando de él, agarraron todos los excrementos y se los ponían en la celda de él. Pero el olor era tan fétido y tan putrefacto que los guardias se iban, y entonces el pastor dice, era la única forma en la que podía alabar a Dios y orar. Eso es gozo. Cristo es suficiente. Pero mis hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he pasado por momentos en los que no he tenido. Y en medio de no tener, y recuerdo una ocasión, uno de mis hijos llorando porque quería un cereal y solo teníamos una bolsa de lentejas hace algunos años. Y en medio de eso usted levanta sus manos y usted dice, gracias, Señor. Veo a mi hijo nacer después de toda la situación y saca una pelota como así.
Y lo veo nacer y todo rosado, y llego a la casa y mi esposa me llama: David, Isaac está lleno de mangueras y tubos, y llorando mi esposa. Y entonces empezamos días de calvario porque nuestro hijo estaba lleno de mangueras. Empezamos a luchar porque, bueno, los que han tenido un hijo en el hospital saben lo que eso implica. Y yo empiezo a investigar, yo me caracterizo por eso y me pongo a leer y veo que la falta de oxigenación en un niño puede producirle problemas en su vista, en sus oídos. Entonces yo le pregunto a la doctora: doctora, ¿hay posibilidades de que él tenga problemitas o algo? Y ella me decía: sí, hay posibilidades. Y uno llora por la aflicción de su hijo, ¿no? Es normal, como padres lloramos, tenemos emociones. Pero en medio de esas circunstancias, nosotros tenemos que levantar las manos y decir: Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Pero hermano amado, en esos momentos donde no hay para dónde agarrar, donde la salud es tocada, donde no hay en la alacena, donde no hay en la cuenta, donde alguien se enfermó, ahí, hermano, nos damos cuenta de qué profundo es el gozo de aquel que está en la aflicción. Y la palabra en Santiago dice: gocémonos en diferentes pruebas. Hermanos, el gozo no siempre se ve con una sonrisa. Si me ayuda mi hermano Dariel. Está Dariel. El gozo no siempre, hermano, se refleja con una sonrisa. A veces el gozo se refleja con lágrimas en los ojos, con las manos levantadas en el momento de aflicción difícil. Allí se refleja el gozo de la iglesia. Es un gozo sobrenatural. Y el mundo dice: ¿cómo usted le va a dar gracias a su Dios si le está yendo como le está yendo? ¿Cómo usted va a cantar alabanzas si está lleno de problemas, si está en aflicciones? Porque el gozo que nosotros tenemos no es natural, no es de los hombres. El gozo que tenemos es sobrenatural, está por encima de lo que el hombre puede entender. Por eso, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles y levantamos nuestras manos al cielo, decimos: Señor, gracias, gracias. Señor, ahorita no tengo, pero tú tienes el control. Ahorita, Señor, la salud no está bien y yo lloro y ahí me deshago llorando, pero sé que Dios tiene el control. Él es suficiente para mí. Sin importar lo que mis ojos estén viendo, Cristo es suficiente. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente. No importa lo que nos falte, o el dolor que nosotros tengamos, o el dictamen que le diga: vea, usted tiene esto y esto y esto. Y aunque usted le den ese dictamen, mi amado hermano, si yo me paro frente al doctor y el doctor me dice: tiene esto y esto y esto, hermano, recuerde una cosa. Hermano, recuerde esto: lo peor que nos puede pasar es que muramos. Y es lo mejor que nos podría pasar como iglesia, irnos con nuestro Señor Jesucristo. No importa, hermanos, no importa qué tan difícil sea la lucha, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así le decían al pueblo en la época de Nehemías capítulo 8. Leían la ley y todos lloraban leyendo la ley, y les dicen: tranquilos, no se aflijan, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Quiere usted vivir en fortaleza? Busque ese gozo. Esté satisfecho con la obra de Cristo, la sangre que derramó en la cruz por nosotros. Eso es más que suficiente. El regalo que nos dio es más que suficiente. Su cuerpo en el madero, derramando esa sangre, yendo a la tumba, levantándose al tercer día. Eso es suficiente. La palabra de Cristo, la palabra de nuestro Señor nos sostiene en el tiempo de aflicción. Y en el Salmo 119, versículo 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Pero la ley de Jehová, que hace sabio al sencillo, que es perfecta, es suficiente para que en el tiempo de aflicción yo pueda mantenerme firme en Él.
El mundo produce dolor. El mundo genera tristeza. En el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. ¿Cuántas tristezas experimentamos? Las cosas no salen, el proyecto se cayó, un problema familiar, tristezas, un dictamen, un dolor, una noticia, y nos sentimos tristes. Siempre que nos sintamos así, corramos a la cruz, vayamos a la cruz y recordemos que su gracia es suficiente. Es suficiente. Como decía el canto ahora, a pesar de la tempestad, hermano, el barco se hace para donde sea que se haga, pero el capitán es Cristo. No importa lo que veamos, Cristo tiene el control de todas las cosas. Muchas aflicciones enfrentamos, pero el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, gobierna nuestras vidas y tiene el control de todas las cosas. Nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús. Y leo para cerrar y pasar a la cena del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El primero que tuvo gozo fue Cristo para ir a la cruz. Cristo fue a la cruz por nosotros con gozo. Vivamos con gozo también nosotros. ¿Qué les parece si nos ponemos sobre nuestros pies?